¿Qué es el poder de Dios? ¿Cómo no dejarnos engañar por charlatanes? El Nuevo Testamento de la Biblia Sagrada, en los Evangelios, Jesús da respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el poder de Dios? Fue cuando los judíos cuestionaron a Jesús sobre la resurrección de los muertos. Fue solamente en ese caso y en ese contexto del tema, la resurrección de los muertos, si había o no había resurrección, según las sectas judías. Unos decían que sí, otros decían que no. Y Jesús tiene un público delante que responder y que satisfacer la curiosidad de ese público. En ese momento que le cuestionan sobre la resurrección de los muertos, Jesús dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué Jesús dijo esto en ese contexto? Porque todas las Escrituras profetizaron sobre Jesús, profetizaron sobre el Mesías, profetizaron según Isaías capítulo 53 y otras partes del Antiguo Testamento, de que el Mesías debía morir para resucitar, para completar la obra de redención del ser humano caído en el pecado. Otro texto del Antiguo Testamento básico, fundamental en esta doctrina de la resurrección es Génesis capítulo 3, versículo 15. Con vastos textos o explicaciones en el Antiguo Testamento de el Mesías que habría de morir y resucitar, los judíos le enfrentaron sobre esa cuestión. Y él dice: ustedes están equivocados y errando el camino por desconocer esa escritura que hablaba de la muerte y resurrección de Jesús y el poder de Dios. Jesús ata, por decir de alguna manera, el poder de Dios a la resurrección. ¿Será que todos los 3 años y medio de Jesús en la tierra, haciendo milagros, expresó o manifestó el poder de Dios? Voy a ser radical en decirle que no. Aunque alguien de los que me escuchen pueda quedar decepcionado. Los mismos evangelios del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, muestran que realmente hacer milagros no revelaba ni manifestaba completamente el poder de Dios como la resurrección. Porque según Hechos capítulo 2, versículo 38, Jesús anduvo haciendo milagros y maravillas. Esa expresión anduvo haciendo significa que él, por donde pasaba, él veía la necesidad de la gente, la urgencia de la gente, y los milagros, las señales y las maravillas están dentro de ese contexto de las emergencias humanas. Los judíos demandaban señales y los griegos querían conocimiento. Por eso que en ese contexto judío y griego es que Jesús hacía muchos milagros. Y siempre hizo y hará milagros, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, los milagros no manifiestan ni revelan completamente el poder de Dios. El poder de Dios se basa en la resurrección de los muertos. Cuando hay resurrección, hay poder de Dios manifiesto. Y hay alguien que resucitó, que es primicia de los que duermen, Jesucristo. Por tanto, tenemos el poder de Dios en nuestras manos porque predicamos un Cristo que ha resucitado. Ahí está el secreto del poder de Dios en nuestra vida. Predicar ese Cristo resucitado. Es difícil que la gente pueda
percibir espiritualmente la dimensión del poder de Dios si no predicamos al Cristo resucitado. La resurrección de Cristo es la llave para que entendamos el poder de Dios. Podemos hacer una antítesis entre eternidad y temporalidad. Temporalidad se refiere a todo lo que dura mientras nosotros duramos. Y eternidad viene de la eternidad pasada y va hasta la eternidad futura. O sea, no tiene fin. Por tanto, la resurrección es la muestra que tenemos los humanos de la eternidad de Dios, que se nos otorga, se nos confiere gratuitamente por creer en las Escrituras Sagradas y en el poder de Dios. Que el Señor te ayude a acceder a ese creer por la fe de Dios y que puedas creer en la Biblia piamente. Y cuanto más creas en la Biblia, sin dudar de ella, sin cuestionarla, más se te revelará la dimensión y la realidad de la resurrección de Jesús. Y si Cristo nos resucitase, vana sería nuestra fe. Pero porque Él resucitó, no nos hace falta creer en reencarnación. Porque creer en reencarnación es nadar en la perdición, en la confusión, en la duda y lo que es peor, en el miedo. Pero quien cree en la resurrección de Jesús tiene vida eterna, tiene esperanza, tiene felicidad aquí y ahora y sabe que cuando partirá para estar para siempre con los que Él ha amado y junto con aquellos que le amaron, principalmente nuestro Señor Jesús. Amén y amén.